Y yo siempre he criticado a mis compañeros intelectuales porque viven de eso, se han convertido en vividores de la cultura. No sabré decir nombres, pero mira, hacen que investigan y dicen, y de ahí viven y cobran y viajan y se hacen y ya no están con esa idea de lo que es la parte de la comunidad, la comunalidad. Mienten. Y no es cierto que eso que plantea uno como intelectual lo dice mi tío, mi abuelo, mi suegra, mi primo. Es una realidad totalmente distinta, pero de ahí viven y de ahí escriben. Y entonces no estamos haciéndonos de otros valores no propios. Seguimos en las mismas condiciones, o sea, cuando mucho algunos intelectuales ya tienen pues un mejor salario, ¿no? Cuando mucho o ganaron una plaza. Entre comillas, dice ella, cuando mucho estos andan viajando diciéndose purépecha por todo el país y por otros lados del mundo, cuando mucho. Pero ¿qué pasa con el pueblo purépecha? ¿Qué pasa con la señora, los niños, ¿no? del pueblo purépecha? No ha cambiado su situación en gran medida, y lo poquito que ha cambiado es porque han migrado a Estados Unidos y han mandado dólares. Entre los purépechas hay indígenas intelectuales muy fuertes que de una u otra manera ya han contribuido a la ciencia, al conocimiento de la cultura purépecha, ¿no? Y el conocimiento es poder, incluso en los pueblos indígenas, como el conocimiento ha sido poder en la escuela francesa o en la escuela italiana. Yo nunca estoy de acuerdo en que nosotros tenemos usos y costumbres. Nosotros tenemos formas de gobierno, formas de vivir y no usos y costumbres, porque la costumbre y el uso, nosotros mismos tenemos una culpa porque decíamos, es que esos son gentes de razón. Nosotros en la comunidad decimos, Iris es gente de razón, o sea, él sí razona y yo tengo costumbre. Él sí piensa y yo tengo un uso. Porque independientemente de si tenemos alumnos o no, es un derecho para la gente que no ha tenido acceso a la educación superior a abrir esos espacios, con uno, con dos alumnos, pero eso es un derecho, y un derecho está por encima de una política pública. Entonces yo creo que seríamos los primeros en estar abonando a que efectivamente la diversidad cultural y la interculturalidad se hagan práctica en espacios de educación superior como este. Buenas tardes, el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, que en mi perspectiva debería ser transversal a las políticas educativas, que es justamente la interculturalidad en educación. Y vamos a tener tres invitados que han venido discutiendo este asunto desde hace años. Por un lado tenemos a la doctora Alicia, que se desempeña aquí en la unidad. Tenemos a la doctora Paula Porras, que ella también se desempeña en la unidad, pero más bien desde la sede de Pátzcuaro. Y tenemos a nuestro subdirector, el maestro Rigo, los cuales van a intercambiar sus propias posiciones, que tienen una visión muy distinta de lo que es la interculturalidad y desde dónde partir, inclusive para poder definir lo que es la interculturalidad e incluso las implicaciones de esto mismo que se tiene. Y justamente lo que nos va a permitir tener una riqueza sobre este tema, que seguramente no lo agotaremos el día de hoy, pero que es el punto de partida para empezar a discutir lo que en mi perspectiva debería ser la educación del siglo XXI. Bueno, los invitamos a que puedan ver el programa y a que nos dejen por ahí sus comentarios. Buen día. Hoy vamos a tocar un tema que, desde mi perspectiva, debiera ser la columna central de la educación contemporánea, pero que suele verse más como una suerte de educación subsidiaria, educación marginal, educación periférica, porque al igual que como sucede con las cuestiones de género, que luego se conducen exclusivamente a asuntos de mujer, también en este tipo de educación pareciera que se refiere más o se enfoca más a lo que es la educación de los pueblos originarios, cuando, si lo pensamos bien, o por lo menos desde mi perspectiva, la educación intercultural, que es el tema del día de hoy, debería ser precisamente esta educación que posibilita el encuentro entre diferentes formas culturales. Y si lo pensamos bien,
Hoy día el mundo global, el orden global, precisamente entraña esto, el encuentro de diferentes posibilidades culturales. De hecho, el conflicto entre lo que pudiera llamarse Occidente y Medio Oriente es ya un choque cultural, de saber cómo podemos comunicarnos con la alteridad, cómo podemos ver al otro, cómo podemos entender al otro. Y justamente la educación debería permitirnos eso. Por eso yo lo veo como que la educación intercultural debería ser el núcleo de la educación hoy, y casi no se habla de esto, ¿sí? Se piensa más en estos términos de educación para pueblos originarios, cuando no. Hoy necesitamos entender la alteridad como eso, y pareciera que es lo que menos se entiende. Está muy el discurso de la inclusión, está muy difundido, está muy arraigado y muy hecho el asunto de el respeto a la diversidad y demás, pero cuando se trata de educación intercultural, la dirigimos exclusivamente en una dirección, que tiene que ver precisamente con la denominada así, educación indígena. Y pareciera que uno va a las conferencias, va a las charlas, va a los cursos, inclusive cuando se habla de programas interculturales, se piensa en esa lógica, ¿sí? ¿Dónde está en Michoacán la Universidad Intercultural, por ejemplo? ¿Y cuál es su orientación? Entonces, ese es el tema que vamos a discutir el día de hoy. Y pues tenemos aquí a 3 compañeros que han venido discutiendo este asunto desde hace una buena cantidad de años. Por un lado tenemos a Paula, ¿sí? Compañera nuestra de aquí de la unidad. Tenemos a nuestro subdirector administrativo, Rigo, que también tiene años trabajando, sobre todo en un contexto pues altamente intercultural, porque Pátzcuaro en realidad es un ambiente bastante intercultural y no se reduce solamente a cuestiones de pueblos originarios, ¿sí? Y tenemos a Alicia, también compañera nuestra de aquí de la unidad. Ella proviene de una comunidad originaria, de Cherán, que ya tiene inclusive todo el ámbito de la experiencia de ser pues un territorio autónomo, se autogobierna a sí mismo. Entonces, con toda esta experiencia me parece que podemos hablar el día de hoy y esa sería la primera pregunta para ustedes, y me gustaría escuchar una primera aproximación de qué es lo que están pensando, que es la educación intercultural. ¿Cómo piensas la educación intercultural, Rigo? ¿Qué es? ¿Cómo la definirías? Gracias, Marín, por la invitación que nos haces a esta charla, donde este espacio se ha venido publicando diversos temas, y yo creo que este tema es muy interesante y agradezco la invitación que nos haces. En particular, pues poco he participado en este tipo de charlas, pero creo que es importante. Y para empezar a hablar de la educación intercultural, creo que tenemos que remitirnos primeramente a lo que es la cultura. No podemos entrar de lleno a definir o entender lo que es la educación intercultural si no partimos de ese concepto, que es cultura. Y en este asunto el concepto tiene muchas acepciones y se ha manejado en diferentes entornos, ámbitos, realidades, y pues se conceptualiza de diferente manera lo que es la cultura. ¿Y qué vamos a entender, qué vamos a definir en la parte educativa lo que es cultura? Y creo que no es nada sencillo, porque pues como que si todo cabe en este concepto, y actualmente se va poniendo más ingredientes a la parte de lo que es la cultura, y está realmente complejo. Entonces, pues yo creo que la cultura y el hombre ha generado cultura desde que es hombre, desde que existe, desde que está en este mundo. Y la mujer también. En ese sentido, pues me refiero al género humano. Entonces, este asunto ha permitido que el hombre se relacione con los demás a partir de lo que vive como cultura, y lo define incluso como pueblo, y tiene una identidad. Entonces se ha ido relacionando con los demás, y eso le ha permitido vivir a cualquier pueblo del mundo. Entonces la cultura es lo que tendríamos que ponernos de acuerdo primeramente cómo lo entendemos y desde qué punto de vista, porque ahorita podemos decir
pues que hay cultura política, cultura escolar, cultura gubernamental, cultura de diferente ámbito. Y entonces pareciera que decimos todo y no decimos nada porque ahí cabe todo. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Y si planteamos que la cultura es esa forma de vida, son esos valores, esa forma de relacionarse con los demás, su cosmovisión, su lengua, todo lo que produce para subsistir, y lo hace porque su contexto también le genera eso y tiene que ser así para sobrevivir. Bueno, pues entonces ese concepto tendrá que reconocer que hay otros que viven en diferentes condiciones y a partir de ahí se relacionan. Entonces, como decía, esto ha existido desde siempre y la interculturalidad será esa relación que se establece. Yo soy maestro de educación indígena, ingresé en el año de 1881, tuve este acercamiento a estos conceptos por mi trabajo, entonces así lo concebí. Yo empecé a trabajar lo que fue la educación bilingüe bicultural, que fue trabajada por el AMPIBAC, que allá se empezó a proponer, haciendo como un corte, porque podemos hablar de otros temas mucho más anteriores. Entonces, así fue como la política educativa de ese tiempo para las comunidades indígenas, educación indígena, decía, ustedes tienen que trabajar 2 lenguas y 2 culturas. La lengua purépecha en este caso y el español. Y tendrán que también retomar elementos culturales de la comunidad con los elementos culturales de la sociedad en general. Y ese fue el trabajo que se hizo durante mucho tiempo. Pero se trabajaban con los programas generales. Pero después, al paso del tiempo, luego apareció la educación intercultural bilingüe y luego la educación bilingüe intercultural. Pero como política, o sea, ¿cómo lo nombran? Pues, ¿por qué lo nombran así? Y entonces ahí hay como que una cuestión muy compleja de una política que se establece desde fuera para los pueblos originarios. Entonces, aquí yo creo que hablar de educación intercultural está tan complejo cuando primeramente tenemos que hablar de educación cultural a lo mejor propia y que se enriquece de más elementos como una necesidad para subsistir. Pero bueno, esto luego ya se da como una política, con textos, con condiciones que finalmente no viene a responder a las necesidades de formación de estos pueblos originarios. Entonces, ¿qué sería la educación intercultural? Para llegar a la pregunta que tú me haces, pues es partir de formarse, educarse desde su propia cultura y hacerse de otros elementos culturales que le permitan sobrevivir en este contexto tan complejo y que se puede ir a cualquier parte del mundo, pero a partir de sus propios conocimientos, y eso le da identidad, le da y subsiste, persiste, y si eso no permanece, entonces muere. Yo creo que es que esto es tan complejo. Esta es una primera aproximación. Sí, es una primera participación, un primer acercamiento de lo que podría ser a que llegáramos a conceptualizar nosotros en este espacio lo que sería la educación intercultural. ¿Tú qué opinas, Paula? Yo aquí veo justamente el problema, perdón, buenas tardes, buenos días, buenas noches, gracias por la invitación, estaba yo aquí ya bien entrada con los planteamientos del maestro Rigo, y por eso, bueno, cometí esta imprudencia de no saludar. Bueno, agradecer también. Yo recupero esta idea que plantea el maestro Rigo en relación a lo que nombra las nociones, los conceptos, y que tiene que ver con el origen del concepto, el origen de la noción y cómo se va introduciendo socialmente también, ¿no? Cómo va permeando en la sociedad. Justamente recuperando la idea de esta gran polisemia, no sé, de la noción de cultura, pues si la vamos usando la noción de interculturalidad, pues estamos como en un terreno muy farragoso, en un terreno con poca posibilidad de asirnos de algo, ¿no? Que a mí me parece muy importante cuando se trata de dar cuenta de la realidad, de nombrar la realidad, de decir no solamente lo que hay, sino lo que queremos que exista en la realidad. Pues si partimos de nociones que tienen diferentes contenidos y que además se van transmutando y que se van llenando de más contenidos y que al final queda una noción
pues vacía de contenido. Decía el maestro Rigo, pues es que cada vez se van metiendo más cosas, más posibilidades, más diversidades, más diferencias en la noción de cultura. Y entonces, pues vamos empezando a tener nociones vacías de contenido. Y creo que eso es bien importante, porque entonces al nombrar con nociones que se van vaciando de contenido, porque se llenan de todo, pues estamos dando cuenta de una realidad, no estamos dando cuenta de una realidad, sino estamos dando cuenta de algo inaprensible, ¿no? Polisémico, o sea, sin posibilidad de plantear el significado, el contenido de la noción. Y también recupero la idea del origen, digamos, el maestro Rigo hace la recuperación de cómo él se enfrenta o cómo él se empieza a relacionar con la noción. Yo también, y yo lo tengo muy claro, cómo empiezo a relacionarme con la noción, y la primera vez que a mí me llega esa noción soy una profesora, una investigadora del CIMBESTAP. Yo trabajaba en pueblos originarios haciendo formación de promotores de educación. Una investigadora nos da una cantidad de fotocopias y nos dice, trabajen con ellos esto, y entonces nos da un documento de Gachet para trabajar la interculturalidad, ¿no? Y entonces pues, es la primera vez que yo me enfrento a la noción, y bueno, cuando yo estaba trabajando con los promotores de educación de esas comunidades, pues ellos ni por asomos, ellos estaban pensando en, o sea, nos decían, por ejemplo, trabajemos suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Lo más básico, pero también queremos trabajar, por ejemplo, las nociones de levantamientos sociales, o no, ellos estaban pensando en otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo no nos dio igual tiempo de trabajar esa noción? Pero así es como yo me ofrezco, y así es como entra, ¿no? Con una investigadora del CIMBESTAP, entra en pueblos originarios, esta noción trabajenla con ellos. Por fortuna, ni nos dio tiempo ni tampoco lo pidieron, o sea, porque nosotros sí decíamos, si lo piden, pues lo trabajamos, si no lo piden, ¿por qué lo vamos a trabajar? Porque lo dice quién. Y justamente creo que ese es otro de los problemas, cómo las nociones van siendo, se van colocando. Y eso fue una. Pero luego la cuestión dices, bueno, ¿por qué las universidades interculturales están ahí, en donde están? Esto tiene que ver con una política pública que quiere lubricar y aclimatar y hacer, digamos, acallar a los pueblos originarios que están defendiendo sus derechos a la educación, defendiendo algo que han defendido siempre, que es, tenemos capacidad de definir y de decidir cómo conocer, para qué conocer, desde dónde conocer, como cualquier otro ser humano. Y entonces se les dice, bueno, vamos a ponerles esto para ustedes, ¿no? Y a mí, ya con eso termino, perdón, Alicia, a mí me pareció muy significativo la primera vez que yo platiqué con unas estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Una de ellas decía, el problema que hay con estas cosas que ustedes nos ponen, allá le llaman cashlanes a los turish, el problema que hay con esto es que ustedes vienen y nos ponen las nociones o los conceptos o lo que a ustedes se les ocurre y nos dicen, esto es para ustedes, esto es para incluirlos, ¿no? Y dice, pero por ejemplo, en mi caso yo llegué de mi pueblo porque se corrió el rumor de que aquí había una universidad donde íbamos a tener cabida a todos, las personas de pueblos originarios. Y llegué, y para empezar el encontronazo de que nadie de ahí hablaba mi lengua, ¿no? O sea, en esa universidad intercultural, de los que reciben papeles y eso. Cuando logré comunicarme por fin, me dijeron que no había cabida para mí porque no hablaba español, ¿no? Y entonces yo me tuve que quedar trabajando en una casa como trabajadora doméstica 1 año hasta aprender el español. Y cuando aprendí el español, me aceptaron en la universidad. Dice, entonces, ustedes construyen para ustedes, desde ustedes, para ustedes, o sea, hacer sus propios rollos, ¿no? Pero en realidad están construyendo algo que para nosotros no tiene ni sentido, ni significado, ni nada, más que si queremos, por ejemplo, en nuestro caso, pues migrar, ¿no? O sea, tener una opción, pues, de supervivencia, básicamente. Entonces yo creo que eso es bien importante porque justamente este ejemplo que doy de esta compañera de la intercultural
da cuenta de la forma en la cómo socialmente nos relacionamos, porque aquí yo me pregunto, y ahorita ya vamos, en realidad, ¿qué define, o qué nombra esa noción cuando es nombrada desde donde sea nombrada? Perdón, Alicia. Alicia, ¿cómo lo piensas tú? Gracias, buenos días a todos. Pues primero que nada agradecerte la invitación a participar en este diálogo. Para mí es un placer poder exponer lo que yo pienso sobre estos temas. Y bueno, yo tengo noción del concepto de interculturalidad por allá a principios del siglo XXI, por allá en los años 2004, 2005 más o menos, que empecé a tener relación con este tipo de conceptos nuevos para mí en ese momento. Y yo creo que sería importante definir qué entendemos por interculturalidad primero, ¿no? Y yo entiendo por interculturalidad la diversidad cultural en el mismo espacio, cómo diferentes culturas se relacionan, se entrelazan, conviven, se retroalimentan entre ellas, ¿no? Y la interculturalidad es pues un concepto que intenta incluir a esta diversidad cultural, ¿no? Y cuando yo me pongo a analizar de dónde nace el concepto, cuándo nace, pues efectivamente en el tema educativo de encontrarse en contextos culturales complejos y diversos, ¿no? Y a partir de ahí, la educación intercultural, desde mi punto de vista, es una política pública de educación. El Estado mexicano la adopta a partir de que las políticas de globalización empiezan a permear ya directamente, en este caso, en países latinoamericanos y principalmente pues en el contexto mexicano, ¿no? Entonces, la movilidad de población tiene mucho que ver con la interculturalidad, ¿no? Porque incluso si analizáramos estos conceptos en Europa del Centro, por ejemplo, ¿no? Se aplica educación intercultural porque conviven distintas culturas, ¿no? Tenemos los casos en Francia, por ejemplo, en donde hay personas marroquíes del África subsahariana, de ucranianos, rusos, en fin, ¿no? O sea, latinoamericanos, ¿no? Que también han migrado. Y el Estado tiene que enfrentar estas problemáticas y garantizar derechos humanos, ¿no? Los Estados-nación, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, supongo, en el caso francés, ¿no? Hay que garantizar derechos a la educación de las personas en tránsito o de las personas que ya se asientan en esos lugares. Son sociedades complejas, son sociedades multiculturales, ¿no? Sucede lo mismo en Estados Unidos, ¿no? En donde son sociedades multiculturales, hay que garantizar derechos humanos y México no es la excepción, ¿no? Estos tres ejemplos de cómo conviven distintas culturas en un mismo espacio va a generar o va a propiciar que se generen políticas públicas en temas educativos para atender la diversidad cultural, ¿no? Y pues bueno, ya ha habido un montón de teóricos que han analizado la educación intercultural. En este caso, pues la Universidad Veracruzana en México es pionera en empezar a trabajar el tema de educación intercultural. Ha desarrollado distintos programas, tanto en las licenciaturas como en los posgrados, para abordar este tema. El CIESAS en Ciudad de México también ha trabajado el tema de interculturalidad, ¿no? Que son prácticamente las instituciones donde han marcado la línea, las rutas de cómo se puede abordar la educación intercultural en México, ¿no? A partir de ahí, de entender esta diversidad cultural, creo que en el caso de los purépechas, o sea, o de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, ¿no? Se ha como centralizado el tema de la educación intercultural, pero en realidad la interculturalidad es visibilizar la subalternidad, aquellos otros que no están visibles, ¿no? Por ejemplo, la interculturalidad para mí no es la dicotomía, ¿no? Mestizos indígenas, sino que habrá que integrar en el concepto de interculturalidad también a las sociedades rurales calentanas, por ejemplo, en el caso michoacano, ¿no? A los grupos poco visibilizados, a las culturas subalternas, por ejemplo, no sé, las personas que tienen otra identidad de género, que caben en el tema de la interculturalidad también, ¿no? A las personas afromexicanas, ¿no? Que también caben en el concepto de interculturalidad, a los migrantes ya permanentes en México, la comunidad china, por ejemplo, en Baja California, en Guanajuato, o estamos hablando de otras culturas que
pues ya tienen antecedentes históricos de migración constante. Se me ocurre el caso de los menonitas en Chihuahua o en Yucatán, ¿no? En estos espacios en donde conviven personas de otras culturas como los menonitas en Yucatán, los mayas, ¿no? Las personas migrantes radicadas ya por cuestiones de empresas transnacionales a estos lugares. Entonces son sociedades diversas, ¿no? Y más complejo todavía, a mí se me viene a la mente el contexto oaxaqueño. En Oaxaca, por ejemplo, ¿no? En Oaxaca hay diversidad cultural de pueblos indígenas, ¿no? Y conviven en un mismo espacio, la ciudad de Oaxaca, ¿no? Tenemos zopes, mixtecos, zapotecos, chatinos, ¿no? Náhuatl, pero aparte la comunidad norteamericana por la gentrificación que ya está asentada en Oaxaca, ¿no? Y también en este espacio podemos hablar de interculturalidad cuando muchos pueblos indígenas conviven en el mismo espacio, ¿no? Ahí también son contextos interculturales porque son culturas distintas. Si bien es cierto que pertenecemos a culturas mesoamericanas, todos, pero culturalmente somos distintos. Tenemos un núcleo duro, diría López Austin, como culturas mesoamericanas, pero tenemos particularidades. Y dentro del contexto indígena también se dan relaciones interculturales entre grupos indígenas, ¿no? En Michoacán no es tan visible, ¿no? Porque también tiene que ver con el territorio, la interculturalidad tiene que ver con el territorio. Y en Michoacán estamos bien ubicados, ¿no? Los purépechas en el centro del estado de Michoacán, los náhuatl en la costa, los otomíes y mazahuas en el oriente. No hay una relación geográfica que haga que estemos aglutinados todos, pero en Oaxaca el caso es distinto, ¿no? Y entonces tenemos que en una sola región conviven muchos pueblos indígenas, ¿no? Y son regiones interculturales. ¿Cómo atendemos esta pluriculturalidad indígena, ¿no? Desde la perspectiva intercultural? Y en México, cuando hablamos de educación intercultural focalizado o entendido de esa manera, estamos en pañales. Todavía no entramos a estudiar, analizar desde la interculturalidad esta diversidad, incluso en pueblos indígenas, ¿no? Entonces el concepto es amplio, es complejo y merece atención, merece ser estudiado, merece ser analizado a profundidad para que efectivamente las políticas públicas en materia de educación intercultural tengan éxito. Si no, desde mi perspectiva, siguen siendo meramente teóricos, ¿no? Y teórico en pañales, porque pues estamos viendo la interculturalidad desde fuera, ¿no? Pero como una persona de esta diversidad cultural entiende la interculturalidad, ¿no? Entonces yo creo que da para mucho. Da para mucho, porque independientemente, Rigo, de cómo podamos definir la cultura en sentido estricto, sí hay elementos básicos de toda cultura: el lenguaje, la cosmovisión, los estilos alimentarios, etcétera. Y justamente la intercultural es el encuentro de estos elementos, ¿no? Pero yo encuentro, y voy a decir algunas cosas que a lo mejor son tonterías y que pueden propiciar ciertas reacciones con ustedes, y esa es la idea. Por un lado, que justamente en tanto política pública, todo lo que ha tenido que ver en relación con los pueblos originarios ha sido una estrategia de incorporarlos. Tú lo decías hace un momento, de poder visibilizar para incorporarlos a la sociedad moderna, ¿sí? Sigue prevaleciendo la idea vasconcelista de que las culturas originarias son pueblos derrotados, no tienen nada que aportar a la cultura y lo único que hay que hacer es, bajo la lógica ilustrada, llevarlos a la civilización, ¿sí? Históricamente ha sido eso. De hecho, esto de la interculturalidad bilingüe me suena como a la famosa dialéctica crítica, porque ya está contenido el apellido en el nombre. Eso por un lado. Pero hay una imagen más allá de las políticas, y creo que se hace considerar en el Estado mexicano y un poco en Europa. Ha sido una política así de visibilizar como una estrategia de atender a la vulnerabilidad, no como una forma de vida. Porque más allá de las aulas, más allá de la política pública en educación, lo cierto es que en Europa conviven, ¿sí? En la calle, en los restaurantes, en las plazas, diferentes culturas. Y lo mismo acá.
en Oaxaca, como tú lo decías, Chiapas. O sea, se encuentran diferentes culturas en la calle y logran interrelacionarse, ¿sí? A través del lenguaje, a través de la vestimenta, inclusive ciertos códigos culturales que ya se identifican. Y en ese sentido me viene a la imagen una anécdota relacionada con Gandhi. Cuando alcanzaron la independencia del Reino Unido en la India, uno de los partidarios de Gandhi mató a un musulmán en esa guerra que produjo la separación entre India y, se me escapa el nombre del otro país que está hacia el norte. Pero bueno, uno de los partidarios de Gandhi mata a un musulmán y va y se conquista con Gandhi y le dice, lo maté. Y Gandhi le responde, ahora tienes que crear a su hijo y llevarlo a la adultez, pero como lo hubiese creado su papá. Es decir, en la otra cultura que inclusive no aceptaba, por eso lo mató, porque era una situación religiosa. Entonces, es cómo entender que yo debo crear a este niño en otra cultura distinta a la mía, que no entiendo, que no acepto, ¿sí? Y eso es ahí donde yo veo un poco la raíz de esta interculturalidad. Ahora, no sé, Paula, nos refugiamos en la polisemia de todo para no definir nada, ¿no? Todo es polisémico. ¿Sí? A donde lances la piedra, te dicen es polisémico. Y a mí me muestra más una incapacidad de poder entender los fenómenos reales ahora que poder visualizar. Yo recuerdo una charla que tuve hace rato con Alicia respecto precisamente de estos juegos que a mí no me parecen interculturales, sino que son procesos más bien de mestizaje, cuando Irineo, estando al frente del Instituto de Cultura, puso el Hamlet purépecha, ¿sí? Con esta idea, y consta que Irineo Rojas pertenecía a los pueblos originarios. Sí, el Cherán. Y era la idea, como él estudió en Alemania, venía de allá, trae toda esta idea. Los mestizajes, colonialidad Sí, del pensamiento. exactamente, la colonialidad del pensamiento. Entonces, esta idea de que hay patrones culturales, lo cual no es mentira, pero me parece que excede, y por lo tanto puede haber un Hamlet purépecha. Y se impone, ¿no? Y a lo que voy, que me recordaba Alicia, que tiene que ver también con esta imagen de Gandhi, es cuando Alicia dice, es que es nuestro vecino. ¿Recuerda la charla? Y a mí no me checaba la idea, como buen mestizo, de cómo puede ser su vecino si ya está muerto. Después de la charla con Alicia ya quedó, es que está enterrado junto con la familia. Pero esta concepción de que es mi vecino porque está enterrado, no es una concepción que todos entendemos, ¿sí? Y justamente para mí esta idea de la alteridad tiene que ver con este encuentro con el otro, con la alteridad, con quien no es lo mismo que yo, con quien no es el semejante. Toda la religión cristiana se basa en el sustento es amarás al otro como a ti mismo, es decir, lo que hay de semejante en el otro de ti. Cuando el reto, y me parece que es el punto del punto nuclear de la interculturalidad, no es el otro como yo mismo, es el otro como otro, es ver al otro en su lenguaje, en su visión, en su manera de ser. Hay otra escena también en una película, si mal no recuerdo, se llama Un grito de libertad, cuando el asunto del apartheid en Sudáfrica, y estaba comiendo un africano con un periodista que también, blanco, que también estaba luchando contra el apartheid. Y el africano le dice, de acuerdo, tú estás con nosotros. Dice, pero no nos entiendes. Dice, porque tú quieres que yo me siente a tu mesa a comer lo que tú comes. ¿Sí? A sentarme como tú te sientas y a utilizar los utensilios que tú utilizas para comer. Dice, pero si de verdad me reconoces, deberías aceptar que yo me siente a tu mesa como yo quiera sentarme a comer lo que yo como y como yo como. Y con lo que como, exactamente. Es decir, otra vez surge el asunto de la otredad, de la alteridad. Independientemente de cómo podamos entender cultura, entender
que las prácticas existenciarias del otro son tan legítimas como las mías y que no tengo, como ha sido desde mi perspectiva, y lo he criticado durante años, primero lo que se le denominó educación indígena, que en realidad era un medio para llevar a la cultura nacional a los pueblos originarios, y que ahora, desde mi perspectiva, sigue siendo la engañifa con estas escuelas interculturales, porque, por ejemplo, si vemos las normales indígenas ven los mismos contenidos que la normal urbana, y bajo las mismas técnicas, Yo te voy a cuando el acento sería otro. Adelante. ¿Por qué me preocupa mucho lo de los conceptos? Porque creo que a veces nombramos, y si no tenemos claro qué nombra o qué devela o qué oculta el concepto, entonces empezamos a develar o a ocultar realidades, digamos, a ser parte del sistema que está intentando lubricar la reproducción de lo que existe. ¿Y por qué lo digo? Tiene que ver con estos planteamientos que me parecieron súper interesantes de Alicia, cuando dice, bueno, pues la diversidad cultural es la convivencia de diferentes culturas, pueblos en diferentes espacios, ¿no? Y entonces ella plantea la idea de esta diversidad en esos espacios, pero creo que aquí hay que siempre decir que esas relaciones no son relaciones simétricas. Entonces, para empezar primero, entonces tenemos que tener bien claro que no es que estamos en un lugar en donde nos interrelacionamos de manera igualitaria no, sino son relaciones asimétricas. Entonces, primero ahí, porque voy a intentar anclar en qué oculta que todo se llame cultura. Luego, dice Alicia, dice, bueno, es que hay que incluir, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, recordando a estas chicas de la universidad, dice, para que a mí me incluyan, tengo que abandonar algo, tengo que ceder algo, tengo que dejar algo, y en este caso es la lengua, cosa que no es menor. Entonces yo creo, la inclusión siempre es una pérdida, siempre es una pérdida. Entonces yo por eso también la noción de inclusión yo siempre la tomo con mucho así resguardo, así digo así, no incluir. A ver, vamos a ver primero que las relaciones que se establecen incluso entre culturas, incluso entre pueblos originarios. Yo viví en un espacio en donde había 5 pueblos originarios distintos y no son simétricas. O sea, hay pueblos que por cuestiones económicas, que por cuestiones numéricas, que porque no son simétricas. Las relaciones, siempre entramos a esa relación en diferentes situaciones y lugares. Entonces, por eso siempre a mí me preocupa mucho que asumamos nociones románticamente, no digamos, bueno, pues sí, es que todo, no, sí, están culturas, pero están ahí unas subordinadas y otras que son las que dominan. Entonces me parece, y que por eso a mí también me parece bien interesante que esto se tome como una política pública, porque fíjense, de fondo lo que yo veo es, si nosotros empezamos a decir que el problema es de inclusión de las culturas o de inclusión de estas diversidades, yo me preguntaría, no yo, porque yo lo leí también, yo me preguntaría, ¿y por qué no se nombra con las formas en que se nombra todas las diferencias estructurales del sistema? ¿Por qué se centra en cultura y no se centra, por ejemplo, en todas las asimetrías económicas? Concentración de riqueza en grandes, ¿no? en pocas gentes, grandes masas de población con apenas una pequeña. ¿Por qué se traslada allá y no se traslada a la estructura del sistema económico? ¿Por qué no se habla que la interculturalidad oculta relaciones asimétricas de poder, por ejemplo? Eso es lo que oculta de fondo la interculturalidad. Entonces, hay que hablar claro. Yo por eso digo, yo me clavo en las nociones, no porque diga, es que no sé qué decir, no. Es porque a mí, digo, no lo digo, las cosas que las digo, las tengo que decir sabiendo qué estoy diciendo, porque si no, pues siento como que nada más estoy lubricando algo que yo no quiero lubricar. No quiero ser parte de la grasita que lubrica el sistema para que siga siendo lo que hasta el momento ha sido, porque como decía la maestra Fidelina, que es nuestra colega en Fidelina de Jesús, allá en Plan 90, decía, cuando yo hablaba sobre estos temas, decía, miren, decía,
Al final, ¿desde hace cuánto se está nombrando así? ¿Y qué ha resuelto? Seguimos en las mismas condiciones, o sea, cuando mucho algunos intelectuales ya tienen pues, un mejor salario, ¿no? Cuando mucho o ganaron una plaza. Entre comillas, dice ella, cuando mucho estos andan viajando diciéndose purépecha por todo el país y por otros lados del mundo, cuando mucho. Pero ¿qué pasa con el pueblo purépecha? ¿Qué pasa con la señora, los niños, ¿no? del pueblo purépecha? No ha cambiado su situación en gran medida, y lo poquito que ha cambiado es porque han migrado a Estados Unidos y han mandado dólares. No porque la interculturalidad haya venido a nombrar nada ni a establecer relaciones de distinta manera. Entonces, eso me quedó grabado. Luego, otros dos profes, Elías, que en paz descanse, decía, mira, Paula, yo lo que hago es usar las palabras que a mí me dicen para dialogar de lo que yo quiero. O sea, me dicen, vamos a hablar de interculturalidad. Ah, bueno, pero yo no. Sí, como no, interculturalidad, pero yo voy a hablar de lo que yo quiero. Porque no es esto de visibilizar a los otros. No, yo me visibilizo. No es dar la voz a los subordinados. No, el subordinado toma su voz. Ahora, ¿qué hago yo con su voz? Es distinto, ¿verdad? Pero sí me parece que por eso no es tanto porque no sepa cómo definir, sino porque creo que a veces lubricamos lo que no queremos lubricar usando ese tipo de conceptos sin saber que traen detrás ejercicios de poder que se supone que es lo que queremos cambiar, o no nada más lubricar para seguir iguales. Adelante, desde luego que sí. Fíjense, bueno, yo parto de la idea de que como académicos tenemos que definir y que a la gente que nos ve, nos escucha, le quede claro nuestra postura y nuestra definición de qué es interculturalidad. Pero eso no significa que tengamos opiniones propias sobre el concepto de interculturalidad. Y como bien lo dice Paula, la interculturalidad tiene que ver con relaciones de poder, definitivamente. O sea, eso no nos queda la menor duda. Creo, desde mi postura, que la academia y las políticas públicas pues se han encargado de definir qué es la interculturalidad, ¿verdad? Y yo la entiendo de esa manera, como la acabo de definir, porque pues yo ya me formé en el tema de la interculturalidad, como profesional, yo ya me formé en esta nueva ola académica de donde los indígenas cabían para pues formarlos, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que mi historia de vida es interesante, ¿sabes? No me había puesto a pensar ahorita que la escucho a Paula, porque pues yo vengo de un pueblo en donde las mujeres normalmente pues no estudian, ¿no? O sea, no estudiaban, al menos en mi generación fue complejo. Y yo fui beneficiaria por becas de fundaciones internacionales para que yo pudiera salir a estudiar. Y eso me dio la oportunidad de vivir en otros contextos interculturales, ¿no? No solamente en México, sino en otros lados. Y yo me empecé a cuestionar, o sea, ¿qué pasaba conmigo, ¿no? ¿De qué era producto yo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y efectivamente, convivir con otras personas, yo tuve compañeros de muchas otras culturas, tanto en la maestría como en el doctorado. Tuve que tener compañeras del Brasil, yo conviví con gente del Brasil, con gente de Chile, de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Mozambique, de Sudáfrica, incluso de China, de Japón. En España tuve que convivir con gente de Marruecos, de la misma España. En Estados Unidos tuve que convivir con un montón de gente. ¿Cómo que tuviste? Entonces, pues estuve relacionada con diversidad de culturas que pues había que interactuar, había que vivir con ellos, ¿no? Y creo que es una de las cosas prácticas de la interculturalidad, en un concepto, ¿no? Visto como un concepto. Y es interesante vivir en una relación así, ¿no? Porque pues tienes que conocer la cultura del otro para poderla entender y para poder interactuar, ¿no? Crear redes interculturales es también interesante, ¿no? Vas tejiendo redes interculturales. Y es muy enriquecedor porque al convivir con gente del planeta, de muchas partes del planeta, pues había que convivir también con mexicanos que eran de origen indígena también, ¿no? O sea, entonces tuve compañeros choles, zoques,
tuve compañeros mayas, no sé, un montón de gente, ¿no? Y fíjense que es interesante porque al final de cuentas no son relaciones armónicas, por supuesto que no. Si la vemos en esta dimensión más local, más de la vida cotidiana, no son relaciones armónicas, porque efectivamente hay esta desigualdad, ¿no? Hay esta desigualdad en estos espacios interculturales, en la vida cotidiana intercultural. No es lo mismo como lo hemos analizado o lo hemos enseñado incluso en el aula. Son relaciones complejas, situaciones difíciles, ¿no? Porque efectivamente, a pesar de la diversidad cultural, pues son relaciones muy, muy asimétricas, muy desiguales, ¿no? Y nos damos cuenta que aunque en estos grupos subalternos, le quiero llamar yo, ¿no? Dentro de la subalternidad también hay cuestiones asimétricas muy fuertes, muy, muy fuertes. Y en el caso de los pueblos indígenas en México, pues también se da de la misma forma, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos comunidades indígenas, pueblos originarios, que históricamente han ejercido relaciones de poder sobre otros pueblos indígenas. En Michoacán, los purépechas no somos de excepción, ¿no? Los purépechas, yo siempre lo he dicho con mis compañeros purépechas, los purépechas como pueblo originario en Michoacán somos pueblo de avanzada, porque no nos podemos comparar con los náhuatl, por ejemplo, ¿no? O con los otomíes. ¿Por qué no pueden compararse? Porque tiene que ver mucho el capital humano. Entre los purépechas hay indígenas intelectuales muy fuertes, que de una u otra manera ya han contribuido a la ciencia, al conocimiento de la cultura purépecha, ¿no? Y el conocimiento es poder, incluso en los pueblos indígenas, como el conocimiento ha sido poder en la escuela francesa o en la escuela italiana. Lo mismo son fenómenos humanos que se reflejan en todas las culturas, y los purépechas no somos la excepción. De hecho, la Dirección de Educación Indígena en Michoacán está dominada por purépechas. Entre estos grupos, o sea, el capital humano define estas relaciones de poder, ¿no? Porque entonces históricamente tenemos que irnos a la historia, ¿no? Históricamente los purépechas hemos ido a las universidades, y a partir de estos conocimientos no hay un purépecha de Cióndaro o de Cherán o de Santa Fe de la Laguna que no quiera hacer algo por su pueblo, un purépecha estudiado. Y entonces hay que llevar la escuela al pueblo, hay que bajar, no sé, el recurso de no sé cuánto, en casos muy específicos, en temas culturales, ¿no? Las fiestas, por ejemplo, en Zacán, en octubre. O sea, esa es una creación de gente de Zacán intelectual que salió, que emigró, que ocupó puestos en el gobierno y que designó un presupuesto vitalicio para la comunidad de Zacán para su festival en octubre. Lo mismo en Paracho, en Cherán, en Agüira, en Azajo. O sea, es importante analizar estos fenómenos, ¿no? Entonces, para ver que no son relaciones tan fáciles, ¿no? Son relaciones de poder muy fuerte, y el poder lo ejercen los seres humanos, es una creación de nosotros mismos, ¿no? Entonces, hablar incluso de estos temas que no son para romantizar un concepto o una política pública en materia de educación, sino cuál es la realidad. Y efectivamente, la interculturalidad no ha resuelto nada en los pueblos indígenas, como no ha resuelto nada con los afromexicanos tampoco, como no ha resuelto los problemas de discriminación y de racismo y de crímenes de odio en Estados Unidos. Por supuesto que no, pero es un ideal de lo que la sociedad en contextos interculturales debe ser, y tenemos que verlo desde ahí, desde el pensamiento, desde la filosofía, porque es eso, al final de cuentas. Y cómo el pensamiento y cómo la filosofía lo aterrizas en la vida cotidiana es complejo, es una situación muy compleja, pero ese es un ideal. Si me permites, y para no dejar de escuchar, para escuchar a Rigo, aquí me surge una pregunta, o múltiples preguntas, escuchando a Paula y a Alicia, ¿no? Y la primera pregunta que se me viene a la mente, Rigo, y tú que tienes años y que ocupas una posición dentro de tu comunidad, ¿la educación intercultural
debe resolver esas asimetrías. Su propósito sería resolver esas asimetrías. A ver, qué bueno que me toque esa pregunta. Pero quiero retomar antes de llegar a comentar lo que planteas, de que como ha venido presentándose este concepto, llega a estar como de moda. Llega a estar de moda una cuestión que es real. Lo que plantea Alicia, pues es una realidad que se vive y ahora se le nombró intercultural, esa diversidad, esas relaciones que se han generado y que han estado ahí desde siempre. Entonces ahora se le nombró intercultural, pero esa es una política. ¿Y qué es una política educativa? Son las acciones que se generan, se proponen para los grupos. Así si recordamos, porque estuvo primeramente la política indigenista, las políticas indigenistas, la segregación. En tiempo de la colonia, cuando llegan los españoles, segregan, se separan. Y en ese tiempo, cuando las comunidades se van a los lugares más agrestes, más complicados, y por eso están refundidos por allá, por Papatácuaro, por Sicuicho, por Santa Rosa, por allá está, por eso está ahí Janicho, porque se metió al lago. ¿Por qué? Porque hubo esa política de segregación y nosotros no nos juntamos, los españoles, es una política. Son acciones que tenemos que hacer para que haya una separación, y viene cuando se fundan las ciudades coloniales, por esa política. Pero luego viene la política de incorporación. Bueno, ahora tenemos que borrar a todos. Aquí nadie es indígena, nadie es indio, nadie es originario. Todos somos ciudadanos mexicanos con los mismos derechos y obligaciones. Mal, porque no puede haber un trato igual entre desiguales. Pero esa fue la política. Como ciudadanos mexicanos, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y es la política desde acá para estos grupos. Y luego viene la política de integración con Lázaro Cárdenas. Dice, somos un país rico, un país con un mosaico cultural enorme, diverso, y eso es una riqueza. Y eso tenemos que potenciarlo porque es algo que nos da con un plus para México por esa gran diversidad que tenemos. Pero entonces hay que integrarlos, pero finalmente siempre para ser ciudadanos mexicanos. Y luego viene la política de desarrollo. Ustedes son los que van a decidir lo que van a hacer, pero finalmente siempre cuidados por esta política. Y ahora la política intercultural, pero finalmente el hilo conductor es la integración a la sociedad. Y la escuela como política ha contribuido, es indigenista la escuela, la educación indígena toma ese papel ahorita. Ahí se da una serie de contradicciones y nacen líderes. Y yo siempre he criticado a mis compañeros intelectuales porque viven de eso, se han convertido en vividores de la cultura. Y no se va a decir nombres, pero mira, hacen que investigan y dicen, y de ahí viven y cobran y viajan y se hacen y ya no están con esa idea de lo que es la parte de la comunidad, la comunalidad. Mienten. Y no es cierto que eso que plantea uno como intelectual lo dice mi tío, mi abuelo, mi suegra, mi primo. No, es una realidad totalmente distinta, pero de ahí viven y de ahí escriben. Y entonces no estamos haciéndonos de otros valores no propios. Y nos convertimos en gente que ya vive de eso. Pero a todo el mundo le ha pasado. Entonces, pues sí hace efecto la política. Las políticas que se generan, y hablamos a nombre de ellos. A mí me molesta mucho en lo personal, pero entonces es una política que se está dando, está generando y tiene sus repercusiones. Si esto ha representado discriminación, segregación, explotación, humillación, racismo, y que yo lo he vivido en carne propia, pues es legítimo decir que no eres, porque te van a señalar, y ese es producto de estas políticas. Y si las comunidades hoy en día dejaron de hablar, por ejemplo, Cherán ya no habla, aunque la compañera dice, no, pues yo del pueblo originario y de aquí, y es impulsor y autónomo y esto y el otro, pero ha perdido la lengua, por ejemplo, un elemento muy importante, pero no es culpa de ellos, es culpa de la política. Es decir, sí se castellanizó,
Y sí surgió, y ahí está Cherán, ahí está Sabina, ahí está Nahuatl, ahí está Pichato, ahí está Cuanagua, es decir, todo, porque eso es el resultado de esas políticas. Cuando nos castigaban por hablar el español, cuando nos dejaban ir al baño por hablar el español. Entonces, ahí está el resultado. Entonces, si seguimos el hilo conductor, finalmente es una política y la escuela contribuye. Entonces, por eso digo que sí, a lo mejor románticamente decimos el concepto como se nos dice, es la convivencia de esa diversidad, de esa relación que se da entre todos y en estos contextos, y también en los mismos pueblos originarios se da esa relación y esas asimetrías, y etcétera, y es una realidad en todo el mundo. Sí es cierto, pero finalmente como política en México está haciendo el mismo propósito y objetivo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los promotores. Yo fui promotor de educación indígena. Los promotores de educación indígena en Michoacán fue en 1965, en 1964 fue a nivel nacional, en 1965 se concreta en Michoacán, yo entré como promotor. ¿Y qué pasó con los promotores? Promotores de pueblos originarios. Lo que no hizo toda la política, estas que les mencioné anteriormente, sí lo hicieron los maestros, los promotores bilingües, por ser de la comunidad, ellos sí metieron el español. Y sí lograron las castellanas porque eran los propios de la misma comunidad. Y era mi primo, y era mi hermano, y era mi tío. Y entonces, a ver, pues cómo no, hay que aprender porque pues viene Rico a decirnos y es de la familia. No, pues es que no, ¿cómo no? Y lo que no hicieron las políticas, lo que no hicieron los españoles, lo que no hicieron, lo hicimos nosotros como promotores. Entonces, finalmente, la escuela, pues sí genera esto, ¿no? Entonces, lo que tú me preguntabas era ¿de qué? Sí, la interculturalidad tiene como propósito resolver las asimetrías. Entonces, por eso no va a resolver. Desde esta situación no las va a resolver, al contrario, las acentúa y se sigue. Hay una separación entre los intelectuales purépechas y la realidad. No podemos generalizar, pero sí hay esa tendencia y entonces no los va a resolver, no los va a resolver. Aquí es donde hay que repensar entonces qué va a hacer la escuela. ¿Qué hace la escuela en una nueva visión? ¿Qué hacer en el aula? Porque ahí también está presente, si decimos esta diversidad, ya yo porque no me gusta tanto nombrarla pues como intercultural, aunque hay una postura no intercultural crítica, pero si hay una diversidad, ¿cómo se debe trabajar? ¿Con qué estrategias o qué metodologías? ¿Con qué recursos? ¿Con qué formación de los maestros para dar realmente una formación a los jóvenes, a nuestros alumnos, pues que respondan a esta diversidad o a esta intercultural? ¿Cómo se debe hacer? De la escuela, ¿qué debe contribuir? Realmente para empezar a generar, ya ha habido propuestas que se han generado en Michoacán de manera aislada a lo mejor, pero nunca se ha podido concretar. La más completa ha sido el Pepomich, que es una propuesta educativa para pueblos originarios del estado de Michoacán, impulsada por la Dirección de Educación Indígena y la sección 18, que históricamente ahí hubo como una relación sindical, Secretaría de Educación Indígena, la dirección, y pudieron generar una propuesta donde recogieron todos los antecedentes de varias propuestas. Y sí es una propuesta con un currículum realmente que trata de responder a esa visión, a esa, pues siempre hemos dicho cosmología, valores, todo, lengua, cultura, todo lo que sí ha tratado de concretar. Pero bueno, es que hacia allá deberíamos de caminar con una propuesta totalmente distinta a lo que se ha generado ese hilo conductor de finalmente nosotros integrarnos a la sociedad. Y está complejo, entonces por eso no, la intercultural, desde mi punto de vista, no lo va a lograr. Si me permites, Paula, porque te veo la intención de venir, pero hay varias situaciones que surgen aquí que vale la pena preguntar, ¿sí? O comentar y escucharlas. Porque, a ver, se puede hablar de interculturalidad si utilizamos los mismos instrumentos, los mismos recursos de quien nos quiere colonizar, ¿sí? A ver, hay un planteamiento que hace Levi Strauss con la introducción del hacha en ciertos pueblos aborígenes, y dice él, la simple introducción del hacha ya cambia las relaciones dentro de una cultura porque no es algo que visualiza. Y esto me lleva justamente a lo que tú señalabas, Paula, y lo relaciono con algo que señaló Alicia primero, que es este asunto de, a ver, dices, escuchar nuestra voz, ¿sí? Y normalmente en este juego de asimetrías
se escucha la voz del otro cuando el dominador lo permite, ¿sí? Cuando el otro. Pero la pregunta que sí me surge también es, ¿de verdad quieren los subordinados hacer que se escuche su voz? Y te lo planteo en varias dimensiones. Recuerdo que cuando surgió la idea de la educación indígena en la UPN, una de las cosas que se planteaba como fenómeno muy curioso es justamente que quienes trabajaban esta licenciatura, algunos compañeros decían, querían usar hasta cubrebocas, porque no querían mezclarse con los demás, ¿sí? Todo este asunto de la demanda de las autonomías, ¿sí? Es también esa idea de separarse. El asunto de los sandinistas, cuando triunfa en Nicaragua los sandinistas, en respeto a los pueblos originarios, le reconocen la autonomía y los dejan que ellos vivan por su cuenta, sin meterse, pero lo cual agudiza precisamente la subordinación, ¿sí? Los desequilibrios de igualdad. Pero cuando tú dices, Alicia, es que tenemos preponderancia en los pueblos purépechas porque tenemos intelectuales que hemos ya contribuido al saber, al conocimiento, pero me suena a la misma lógica que utilizaron los misioneros, donde a las élites las educaban en la cultura occidental para, a través de ellos, y lo que está diciendo Rigo finalmente, con lo que termina, castellanizar a los más. Es decir, ¿sí? En estas estrategias, el asunto de Irineo que vuelvo a mencionar, es no verme como otro, sino ya cuando me convertí en semejante, y utilizar la educación como una suerte de estrategia para seguir dominando, sí, porque dice bien, se me escapó el nombre en este momento, pero es un antropólogo mexicano que dice, si dominas los símbolos de la cultura, dominas al pueblo. ¿Será Aguirre Beltrán? No. Es Bonfil Batalla. Bonfil Batalla, sí. Y es lo propio y lo apropiado. Sí, es lo claro, ¿no? Ese asunto. Justamente a través de los promotores culturales se reconocen como iguales y entonces ya metemos el castellano. Pero no es el punto de que, ok, en las universidades interculturales, en las normales interculturales, me atienda alguien que hable mi lengua, ¿sí? Alguien que me comprenda como otro. Este es un reto, en términos educativos lo entiendo, pero por lo que están planteando ustedes, pareciera que entonces la intercultural tiene que ver como medio de integración a la cultura dominante y no, desde mi perspectiva, lo que debería ser como el encuentro entre culturas. Sí, de hecho, la maestra Fide, justo cuando hablábamos de eso, y también el maestro Elías decía, es que para mí es lo mismo que el indigenismo. Y el maestro Elías hacía mucha puntualización de eso. Es que es el indigenismo, la interculturalidad. Es el nuevo indigenismo llamado interculturalidad. ¿Por qué? Y justamente me parece que Alicia da muchos elementos para ello. Porque el planteamiento es, nos formamos nosotros como purépecha en sus universidades, en sus escuelas, en sus, ya sean nacionales o extranjeras, para producir. Dice, hemos ido a las universidades, es decir, como el horizonte de lo que es ideal, ¿no? Hemos ido a los hemos estudiado en sus lógicas, o sea, hemos introducido, somos ahora intelectuales que hemos ocupado puestos en el gobierno, ¿no? Y entonces, para mí, lo que sintetiza no es somos de avanzada, sino somos los nuevos dominadores. Y entonces a mí me parece que eso es importante, muy importante en la enunciación, porque dice, bueno, se superlativiza aquello que es lo que domina. Cuando yo entro, ahora soy el que domina. Bueno, ya lo habían dicho Pablo González. A ver, yo quiero aclarar ahí. Sí, o sea, termino. Y entonces yo creo que sí es importante plantear esta idea de el uso de la identidad estratégica que planteaba Spivak. ¿Por qué? Porque decía el maestro, bueno, más bien recupero al maestro Rigo, recuerda Spivak recuperando al maestro Rigo, ¿cómo es que entro a esos espacios con una identidad purépecha? Ya adentro asimilo, me apropio, soy converso,
y salgo y digo, bueno, ahora yo vine de tal lugar y entonces tengo ya ahora sí el halo divino de la forma de pensamiento, de cultura occidental, ¿no? Y entonces creo que lo usé, estoy ahí y ahora ya me siento parte de los dominadores, ¿no? Eso me pareció, digo, perdón si me excedo, pero de fondo eso escuché, perdón. Sí, bueno. Es fuerte escuchar lo que tú dices, para mí, en mi calidad de mujer de Cherán, es muy fuerte, porque esa es tu visión, ¿no? Y yo respeto completamente tu visión. Creo que materializar el concepto de interculturalidad, para los que hemos vivido en esta nueva ola, yo me siento de una generación formada a principios del siglo XX, o sea, mucho más joven que ustedes, ¿no? Que ustedes los dos. Pues es lo que me tocó vivir, ¿no? A mí eso es lo que me tocó vivir y a mi generación también, o sea, es algo que pues no nos pudimos escapar, como Rigo tampoco se pudo escapar de ser promotor cultural en su tiempo, ¿no? Porque era lo que había, ¿no? A lo mejor la generación de Rigo pues tuvo el privilegio de conservar muchos elementos culturales todavía, ¿no? Y efectivamente en el pueblo purépecha, no voy a hablar en la mayoría de los pueblos indígenas, ¿no? Pero sí en la cultura purépecha, el hecho de que fuéramos a la escuela sí fue un privilegio, ¿no? Para todos ha sido un privilegio, porque no era normal, no teníamos las mismas condiciones, ¿no? Y no es algo que tú decidas, ¿no? Es algo que el contexto, el tiempo te da para que tú lo hagas, ¿no? Y fíjate que sucede algo muy interesante, ¿no? Yo analizo mi generación arriba de los purépechas que me antecedieron y que me formaron también a mí. En el caso de, yo fui pues alumna de muchos purépechas, ¿no? O sea, de muchísimos, y más hombres que mujeres, ¿no? Y en ese entendido, pues la educación con perspectiva intercultural, cuando a mí me tocó, pues me formó, ¿verdad? Como formó a otros, las otras políticas públicas. Pero creo que aquí lo interesante es cómo nosotros como indígenas, así ya, sin idioma, sin muchas cosas, cómo nos reivindicamos, ¿verdad? Ante esta sociedad, ante esta cultura que quiere homogeneizar como siempre ha sido, ¿no? Y creo que a mí lo que me ha gustado mucho es hablar del pluralismo, ¿no? En mi caso, el pluralismo epistemológico. Yo en los últimos años me he dedicado a escribir sobre el pluralismo epistemológico y lo que trato de hacer es posicionar los conocimientos de mi cultura con el conocimiento occidental, ¿no? Probablemente yo sea producto de estas políticas públicas, yo y mi generación hablo en eso, ¿no? Pero creo que algo que nos ha mantenido como pueblos indígenas, en mi caso, ha sido la convicción de que pertenecemos y tenemos una identidad, pertenecemos a una comunidad, ¿no? Y en mi caso, yo creo que la comunidad de Cherán a nosotros nos ha formado para que nosotros devolvamos y construyamos en nuestra comunidad, ¿no? Y es difícil para personas como nosotros tener que trabajar en contextos fuera de nuestro lugar de origen y volver al lugar de origen. Eso es un reto, ¿no? Que no cualquiera, ni siquiera estamos dispuestos a hacer, ¿no? En tu caso, por ejemplo, yo no sé de dónde tú seas, porque tú no vives en tu comunidad, en tu pueblo o en tu ciudad de donde tú eres. Y sin embargo, nosotros, la cultura purépecha de Cherán, nos ha educado para que nosotros volvamos. Yo, en mi caso, yo viajo casi todos los días o muy frecuentemente a Cherán. Yo no vivo en Morelia, yo vivo en Cherán. Yo trabajo en Morelia y eso ha hecho que yo no me desvincule de mi comunidad, porque mi comunidad me absorbe. Mi comunidad me demanda las reglas de uso y costumbre. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como mujer de Cherán allá, ¿no? Y eso no es fácil de hacer para los que tenemos el arraigo comunitario como purépechas, ¿no? Entonces yo creo que más allá de encasillarnos en parámetros de que nosotros dominamos, yo no lo vería así, ¿no? Sí es cierto, yo lo acepto, somos una élite de personas que salimos a estudiar, pero al menos la nueva generación lo que intenta es efectivamente hacer esos cambios que no ha hecho la política pública, ¿no? Eso sí se hace. Al menos creo que viene una generación de indígenas que está cuestionando qué es la interculturalidad y cómo convivimos en estos contextos, cómo la educación ha transformado nuestra forma de vida, ¿no? Y yo pienso que la educación
le pongas educación indígena, le pongas educación intercultural, le pongas educación inclusiva, educación emocional, las múltiples, la educación es formar seres humanos, ¿no? Para que las sociedades se desarrollen y se armonicen, ¿no? En nuestro caso, pues se nos ha encasillado ahí educación indígena, educación intercultural, pero el objetivo es que intentemos mejorar el contexto social en el que nos tocó vivir, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que sí podríamos ver, incluso en mi caso, en mi comunidad, pues comunidades interculturales, porque sí somos eso, al fin, si le aplicamos el concepto. ¿Cómo si le podríamos aplicar el concepto de educación indígena? También, o sea, también se aplica, ¿no? También se aplica. O sea, si damos cualquier concepto a la sociedad le queda, sí, porque hay que verlo desde las perspectivas teóricas, ¿no? No, la sociedad, la vida social no se explica solo a través de una visión, de muchos lentes, y depende de tú y tu lente, cómo vas a observarlo, ¿no? Y a partir de ahí explicar la realidad social. De eso se trata, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco es malo o encasillarla en esta postura la educación intercultural, porque también ha habido avances, ¿no? También ha contribuido a visibilizar el rezago, en este caso educativo, en el que se ha encontrado la sociedad indígena contemporánea, ¿no? Entonces hay que verlo desde ahí. Yo pienso que sí es nuestra responsabilidad como académicos, ¿no? Hacer un análisis más desde estas formaciones, porque al final de cuentas, pues para el debate político y socialización de estas ideas, pues hay otros espacios, pero yo creo que sí debería de quedarnos claro, ¿no? Que la educación intercultural, al ser una política de Estado, ¿no? Y al ser una política pública en materia de educación, pues también ha tenido sus logros. Habrá que también pues reconocer esa otra parte. Sí, a ver, aguántame, Rigo. ¿A mí por qué lo dejan al último? ¿Por ser hombre? Porque eres hombre. No, porque nos dan las palabras. Pero, a ver, ya porque nos estamos acercando al final y a mí me late que tendría que haber otra segunda parte de esto. Sí daremos la palabra a Rigo, pero nada más quiero anticipar de que para discutir esto yo creo que tendremos que hacer algún otro programa, porque surgen aquí ideas muy, muy interesantes y plantearía un último tema por ahora y con la promesa de retomar en otro momento la misma situación. Pero algunas ideas para darte pauta, Rigo, a tu intervención. A ver, hablas de reivindicar, pero cuando alguien habla de reivindicar es porque se siente falta, ¿sí? Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la falta? Hablas de rezago. Pero también el rezago tiene que ver con un parámetro de unidad de medida. Sí, una unidad de medida con la cual estás perpetrando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, hay una suerte, sí se ha perdido desde la política, como tú lo señalabas, Rigo, desde la política oficial, porque resulta extraño que en Francia, por ejemplo, se busque la integración de las culturas musulmanas a la cultura francesa, pero en las escuelas se prohíbe que vayan con burka, ¿sí? ¿Por qué? Porque bajo estas ideas progresistas eso atenta contra la mujer, y entonces ¿qué tanto se le permite ser otro al otro? ¿Sí? Y qué tanto se le está planteando esta idea, y lo tenemos tan introyectado, de falta cultural, falta ontológica, y por eso estamos en rezago, por eso tenemos que reivindicarnos, ¿sí? Y yo seguiría preguntando, Rigo, esta idea de si verdaderamente hay interculturalidad cuando se utilizan los mismos instrumentos que han servido para dominar a pueblos históricamente, como la escuela, y para eso utilizo de pretexto uno de los núcleos de la famosa nueva escuela mexicana, que yo insisto, ni es nueva ni es mexicana, ¿sí? Que tiene que ver con del comunitarismo, ¿sí? Y que retoma precisamente de manera presunta de los pueblos originarios, ¿no? Y la pregunta aquí sería, Rigo, como un punto de partida para todos los demás temas, es: ¿el comunitarismo ustedes lo viven en la escuela? Nosotros quieren meterlo en la escuela, en una sociedad que es profundamente individualista, ¿sí? Es profundamente individualista. Y como toda la artificialidad de la escuela, pretenden impulsarlo desde ahí. Pero mi pregunta es esta, justamente: ¿ustedes, el comunitarismo y los valores culturales, la lengua,
Yo sí considero trágico que se siga hablando, por ejemplo, de que somos un pueblo originario ya habiendo perdido la lengua. Porque la lengua constituye al ser. Para mí es fundamental este aspecto. Pero estos valores culturales, ¿de verdad los aprenden en la escuela? ¿De verdad la escuela es para los pueblos originarios, la escuela occidental, la escuela moderna, la escuela que fue creada en Europa? ¿Sí? Estos instrumentos de verdad son parámetros de medida para decir estamos en rezago, necesitamos reivindicarnos, o este es el medio para reproducir la cultura. Por eso utilizo como pretexto el comunitarismo. ¿De verdad ustedes lo viven en la escuela? Yo siento que lo viven de otra manera, pero bueno, Bueno, a ver, yo soy un vil mestizo. como tú dices, Marín, nos da para mucho. Y yo creo que apenas este es un mero inicio de temas que requieren su tiempo, su análisis y poder aportar y poder llegar a conclusiones y sobre todo a propuestas. Yo creo que este espacio también tiene que ser generadora de propuestas, no únicamente de reflexiones y a lo mejor de ¿qué será? Una cosa muy, muy inicial, ¿no? Yo creo que tiene que llegarse a más, pero bueno, pues yo creo que ya es un buen inicio. A ver, yo empezaría diciendo que la educación en las comunidades es otra cosa totalmente distinta a la educación escolarizada. La educación en las comunidades, como se plantea, es lo que conocemos como la socialización. Sí, cómo se educa en la comunidad, con el ejemplo, con el trabajo, con los roles, con las responsabilidades, cómo se va formando para la vida en esa comunidad que le permite subsistir y estar allí, y la escuela no lo da. Y un sentido de pertenencia, ¿no? Sí, que pertenece, identidad, de colaboración, de ayuda, de todos estos valores que nosotros tenemos en la cual, porque yo también soy de comunidad, no nomás de Cherán, yo soy de Pichátaro, entonces pues, estamos muy cerca de la comunidad, y entonces esa es la forma de educar, y ahí tiene valor, y tiene reconocimiento, y tiene prestigio, quien se ha formado en la comunidad, y es consejero, es líder, es responsable de determinar los rumbos de la comunidad, y no han ido a la escuela. Quien va a la escuela contribuye porque ya puede levantar el acta, porque ya puede hacer una gestión, porque ya puede hacer, pero no es el quien determina el que más estudia. Cuando yo voy 3 veces a Pichátaro, porque también soy músico y lo digo con mucho orgullo, soy músico desde niño, y voy 3 veces a Pichátaro. Entonces cuando yo llego ahí, yo no soy nadie, no soy el coordinador, ni soy el subdirector, ni soy el que hace, no, nada, soy Rigo, simplemente cualquiera. Y si acaso sí puedo a lo mejor dar alguna opinión o puedo tener más elementos, pero incluso yo he sido así porque ese signo de madurez es tratar de hablar como se habla ahí y no llegar apantallando que tú sabes más, que entonces tienes que ser humilde, tienes que dirigirte igual con los demás. Entonces esa es una educación distinta que está ahí, que no se da en la escuela. Entonces en la escuela no la llevan, en la escuela se están manejando los planes y programas oficiales tal cual. El reto es cómo llevar estas formas de educar a la escuela, porque de todas maneras la escuela está allí. Y entonces sí es posible lo que tú planteas, y yo lo he aprendido, que esos elementos que da la escuela pública en los espacios donde tú te formas, ocuparlos para lo que tú quieres. De aquí, ¿qué me puede servir? ¿Y por qué no pensar en otros dispositivos de educación? No, sí, no, también Existen, pues, sí. Existen, ahí están. Sí, ahí están, sí. Sí, ahí. La ¿Por única qué no cosa es recuperarlos? la apropiación de la escuela. Hay que apropiarse, o sea, yo como yo he andado, es de todo lo que he aprendido acá, pues vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice el artículo 3º, más o menos, dice la educación que imparte la Federación, el Estado del municipio tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Bueno, se está haciendo una educación integral. Y como acá en la comunidad se está trabajando de esta manera, ¿por qué no lo llevo acá? Lo llevo acá. Entonces, y así muchas cosas normativas que te dan los elementos de poder utilizar lo que oficialmente se está planteando con esos recursos, tratar de irlos acomodando, ¿no? Y ese es un reto, pero aquí se tiene que ver con la formación del maestro. Si el maestro no está formado para hacer esto, no va a responder
a lo que es su plan y programa, porque así lo exige la planeación, la supervisión, la normatividad, y se olvida. No está diciendo, ay, en esta planeación sí voy a tomar este valor, la cachumbe, la jaráspera, lo voy a tomar acá. No, pues tienes que presentar, por ejemplo, ahorita lo que dice la escuela, la nueva escuela mexicana, el proyecto, y no siquiera técnicamente queda este documento, los demás ya se te olvidó. Entonces son como dos mundos que están ahí, pero es posible y tiene que ver con la formación del maestro. Y aquí hago yo un paréntesis. La Universidad Pedagógica Nacional ha contribuido por mucho tiempo con la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, pero de medio indígena, que tristemente se está cerrando, y que nosotros venimos y proponemos qué hacemos para que no se vaya. Igual el mismo trato, no sé, ustedes verán, ya que se cierre, que se haga otra licenciatura. A ver, es decir, no hay gente como comprometida. si en igualdad de pues condiciones, sí, ¿no? por eso esto, lo que estamos analizando finalmente sigue siendo un discurso para incluir. Hay discursos muy bonitos, conmigo los escucho. La realidad es totalmente diferente. Yo creo que son cuestiones de ideas. Y nosotros mismos, yo quiero decir esto y terminar con esto, desde el principio, como que no debemos ni nosotros mismos, Alicia, encasillarnos a que la intercultural se da más en esa diversidad de los pueblos originarios de Oaxaca, de Michoacán, que aquí conviven y ahí está. Nosotros lo entendemos, y yo me acuerdo, a un día tú fuiste al Pareí cuando creo que te estaba haciendo investigación a la Secretaría. Yo ya en ese tiempo ya era responsable del Grupo Técnico Estatal de Educación Indígena del Pareí. Había cursos donde manejábamos lo que es la educación bilingüe y bicultural en ese tiempo. Se empezaba a trabajar la educación intercultural. Analizábamos este concepto venido desde acá. Y nosotros lo entendíamos como maestros de educación indígena y decíamos, los que tienen que entender esto son nosotros, es la sociedad nacional, son ellos los que no, ¿por qué nos encasillan a nosotros que soy intercultural? Si esta diversidad de pueblos indígenas es una riqueza, hay una interrelación, nosotros mismos, no, la parte intercultural es de la sociedad en general. Y dentro de la sociedad en general hay cinturones de miseria, hay grupos, hay rurales, hay una serie de grupos también, que tenían que reconocerlos, pero no, también nos acotan a que es para educación indígena. Los otros, para nosotros, su educación indígena ahora, como un hilo conductor, o como un seguimiento de todas las políticas, pues ahora ya nada más se llama interculturalidad. Y no, yo creo que se tiene que reeducar a la sociedad para que se entienda como una responsabilidad de todos. Y esa nueva responsabilidad, una política que se tiene que vivir en todos. Y no porque, a ver, igual mismo tú, por ejemplo, cuando llamas a esta charla y nos llamas a nosotros, pues porque han estado trabajando en educación indígena, porque conocen estos temas, porque tú mismo con esto estás tratando de decir que la interculturalidad es para pueblos originarios. Y no, es abierto, y a eso tenemos que romper esquemas, si no vamos a seguir igual, porque la idea es de que nos tienen que incorporar finalmente, que nos tienen que colonizar finalmente, y es esa serie pues de resistencias que se dan. Y hay muchas cosas entre nosotros que, por ejemplo, aprovecho, yo nunca estoy de acuerdo en que nosotros tenemos usos y costumbres, nosotros tenemos formas de gobierno, formas de vivir, y no usos y costumbres, porque la costumbre y el uso, nosotros mismos tenemos una culpa, decíamos, es que esos son gentes de razón. Nosotros en la comunidad decimos, Ires es gente de razón, o sea, él sí razona y yo tengo costumbre. Él sí piensa y yo tengo un uso. Así es yo como un animalito. El animal tiene una costumbre, tiene sed y va y toma agua. Tiene sed y se brinca a la cerca, tiene hambre y se acerca a la cerca y come. Tiene a lo mejor el instinto de reproducirse y se aparea. Y entonces nosotros somos animales porque somos de usos y costumbres mal entre nosotros. Pero bueno, son cosas que tenemos que seguir trabajando. También somos de razón, también pensamos. Pero son cuestiones pues que tenemos que seguir charlando. Tenemos que seguir problematizando, ciertamente. Llegamos a final, pero a mí sí se me abre la posibilidad de que veamos otro. No fue la idea de que, porque invitarlos para esta charla porque ustedes sean de pueblos originarios, no, porque si ustedes han trabajado las cuestiones de interculturalidad y las otras gentes, pues ni siquiera les interesa, ¿no? Es más visualizar.
Yo mi visión... Déjalos con sus usos y Sí, costumbres. mi visión de interculturalidad tiene que ver más con esta lógica que he estado intentando señalar y que me sigue llamando la atención como dice Rigo, y como ustedes lo retoman, es llevar de la comunidad a la escuela, cuando yo más bien lo veo que hay que desescolarizar, porque a final de cuentas sigue siendo un instrumento de dominación occidental. Y a ver, en una discusión que tenía con un compañero también aquí de la UPN en otro momento sobre cuestiones sindicales, le decía la metáfora siguiente: una pistola mata porque es su función, está diseñada para eso, o por el uso como le den, nada más. Y así lo pienso todos los instrumentos. Es decir, no puedo pensar yo, y es algo que habrá que seguir discutiendo, inclusive conmigo mismo, yo no puedo pensar en el sentido de que rompamos esta visión subsidiaria, esta visión integracionista, esta idea que todavía alcanzo a escuchar hace pocos años con Villoro, la idea de que no hay indígenas, hay mexicanos solamente. Esta idea de visualizar de que somos algo mismo cuando somos algo distinto, ¿sí? Aún dentro de los propios mestizos, no somos lo mismo los mestizos del norte que los mestizos del centro o que los mestizos del sur, tenemos concepciones más distintas. Inclusive el trauma de la colonización, el trauma de las invasiones, lo vivimos más fuerte y son más quejumbrosos los mestizos que los propios pueblos originarios, en lo que yo he podido captar. Entonces, esta resistencia a visualizar justamente y de construir otros dispositivos de educación que no sean los mismos que se han utilizado en las formas de dominación occidental, es lo que me sigue causando problemas. Pero bueno, dejaremos esta discusión para otra serie de comentarios, porque esto queda rico. De hecho, Rigo, me surge una serie de ideas que ya iremos planteando en la unidad en este tema precisamente, pero no en la lógica justo de visualizar la interculturalidad, ni desde la romantización de la integración bonita de todos y eso. No, hay problemas y asimetrías muy fuertes, ¿sí? Es parte de esto, porque al interior de las propias comunidades originarias que luego suelen romantizarse, también hay asimetrías, ¿sí? Asimetrías de género, asimetrías de grupos, etcétera. Pero en esta idea un tanto resabio de los hippies, de que la idea es ahora darle por los paradigmas de los pueblos originarios, por ejemplo, con esto del comunitarismo y demás, cuando el asunto es otro, me parece a mí, lo que tiene que ver con la interculturalidad, y en principio es reconocernos en la alteridad, reconocernos como el otro. Yo no entiendo inclusive estas luchas que se dan actualmente en este marco del respeto a la diversidad, de que somos iguales, cuando el punto no es ser igual. El punto es que la diferencia no se convierta en un factor de discriminación, en un factor de subordinación, en un factor de sometimiento. Pero somos otros, y respetarnos en esa alteridad. Tú acabas de soltar, hoy no lo escuché en Alicia, pero acabas de soltar unos 3 términos que por acá no me quedan. Y luego ciertas prácticas que tienen que también no me checan con mi vida mestiza, pero que concuerdo con lo que tú dices. Nosotros, los mestizos, creo que somos los primeros que tenemos que entender al otro como otro, ¿sí? Porque en México sobre todo se romantiza mucho la idea de las culturas originarias y nos creemos herederos de las grandes tradiciones de la cultura mesoamericana o la cultura del sur, los mayas, ¿sí? Los aztecas, como se les llama oficialmente. Pero lo cierto es que ya en la práctica cotidiana, en la práctica diaria, en la definición de políticas, lo menos que se reconoce es la originalidad de los pueblos originarios. O sea, ni los entendemos, ni los practicamos, pero sí queremos, a través de las escuelas interculturales, incorporarlas al gran proyecto de nación. Pero el propio concepto de nación
define una unidad cultural. Y una unidad cultural que ni siquiera en Europa existe, ¿eh? Ni siquiera en Europa existe. Pero bueno, esa es la aspiración, ¿no? O lo que se señala de otros marcos, la unidad del género humano. No, habría que reconocer que lo que hace a la especie humana es la diversidad. La diversidad de lenguas, la diversidad de formas de vida, la diversidad de formas de concepción, y que es importante lo que tú señalas, Rigo, no es asunto de usos y costumbres, es asunto de formas de vida distintas. Lógicas y racionalidades. También en Occidente hay usos y costumbres, y ahora se están implementando otros usos y costumbres. Bueno, cerraríamos con una última intervención que ustedes quieran dar para este programa. Y yo sí quisiera visualizar, porque a partir del reclamo de Rigo me parece que tendríamos que hacer otras cosas. Y ya estoy imaginando algunas, pues, mi mente nunca para. Un comentario final de cierre, por favor, por cada uno. Rigo, empezamos contigo bajo el reclamo de que te estamos dejando al final. Gracias. Bueno, yo creo que este es un espacio importante para el análisis, reflexión de estos temas. Este es uno crucial para educación en general. Y la Universidad Pedagógica Nacional tiene que retomar estos temas y tiene que tener propuestas sobre todo. Creo que no nos podemos quedar en la reflexión o en el lamento de lo que se ha vivido en este devenir de la educación en México y en la educación indígena. Yo creo que ese es un buen espacio donde podemos proponer. Lo que nos limita es el que implica trabajo, y el trabajo como que detiene porque no le queremos entrar al trabajo. Pero pues hay un compromiso por parte de la universidad, por parte de esta unidad. Yo creo que sí es necesario retomar estos temas. Le pega a todos los demás temas que se han tratado aquí, está presente en todos los demás temas que se han tratado aquí, pero que sí tenemos que ir concretando cosas muy pequeñas. Creo que si planteamos alguna acción concreta en relación a hacer algo por realmente llevar una educación intercultural con otras características, sin relaciones de poder, que es muy complicado, pues, pero sin asimetrías y desigualdades, que ha sido la historia de los pueblos originarios, siempre ha sido la carne de cañón. Y sobre el esfuerzo de estos pueblos originarios es que está sentada la riqueza de la sociedad en general. Son los que han sido los trabajadores, los obreros, los explotados para conformar el desarrollo de nuestro país. Son ellos, somos nosotros. Entonces, yo creo que si podemos terminar con acciones concretas, algo que se pueda aportar es bueno. Si lo dejamos en la mera reflexión, pues está interesante, está bueno, pero yo creo que no tendría tanta validez, sino como concretarnos en algunas cuestiones que pudiéramos ir aterrizando aquí en nuestra UPN. Gracias, Rigo. Yo me quedé girando en esta última idea y que me va a servir para cerrar, la idea que planteas tú de cómo pensando que la comunidad entre en la escuela, se puede, digamos, deconstruir esta forma de reproducción de los sujetos que somos. Yo creo que justamente esto que tú planteas de la desescolarización, si entra la comunidad a la escuela, es eso, es lo mismo. Porque justamente la comunidad trasciende con mucho eso. Y entonces si entra, ¡pum!, lo deconstruye. Entonces lo desarmaría la escuela. Y por eso también yo digo, si toda esta serie de adjetivos que trae la nueva escuela mexicana, para un lado y para otro, y qué bueno que es, si algunos de ellos se llevaran a cabo, se acaba con la escuela. O sea, está como si ellos tuvieran dentro de sí la necesidad de desarmarse, porque justamente relaciones de comunidad, cuando estamos en relaciones de competencia, relaciones de reconocimiento del otro, cuando estamos en relaciones en donde sometemos al otro. O sea, todo eso que plantean, si 2 o 3 se vuelven ciertas, se deshace la escuela y se deshace el sistema capitalista. O sea, me parece que justamente eso es como lo meten para lubricar, que eso es lo que yo insisto. Y por eso a mí me preocupa mucho
la forma en que no, o sea, no es solamente, cuando yo venía para acá dije, ¿y para qué vamos a hablar sobre eso? O sea, ¿cuál es el sentido de hablar sobre eso? Es un interés de que Marín se le ocurrió, esta palabra, dije, a lo mejor sí, para Marín puede ser eso, pero para mí, ¿por qué voy a hablar sobre eso? Entonces yo dije, pues sí, es que sí es importante la forma en que, y cuestionar la forma en que nombramos, y tratar de desbrozar todo lo que hay detrás de las formas en que nombramos, para nombrar, porque creo que ahí en el nombrar es en donde nos volvemos sujetos erguidos, diría el viejo Semmelman, ¿no? Sujetos no bonsai, sino sujetos erguidos. Entonces, digo, sí hay que pensar cómo estamos nombrando al mundo, y si no nos da con eso que hay, pues renombrarlo y ponerle su propio nombre. Y yo, pues bueno, humildemente no tengo todavía modos de nombrar, pero bueno, eventualmente yo soy joven, aunque se me note lo contrario, encontraremos formas de nombrar. Sí, de hecho las palabras no son neutras. Las palabras tienen tienen un significado, tienen una carga cultural tremenda, y la manera como las palabras que utilizamos es como pensamos. Yo sigo insistiendo en que el lenguaje es constituyente del ser humano, por un lado. Por otro lado, sí tengo una visión pesimista, junto quizás mi herencia Foucaultiana, sobre el poder. Las asimetrías, el poder nunca va a desaparecer, simplemente como la energía se transforman en otras cosas. Y la utopía, en todo caso, de la desaparición de las asimetrías y demás, es como toda utopía, un horizonte de transición, nunca alcanzable, siempre postergado, pero nos permite avanzar. Tu cierre, Alicia, ¿cómo lo ves? Pues muy interesante. Pues yo quiero agradecer la invitación a la plática, a generar espacios de discusión, de análisis, y donde pues podemos dialogar y expresar nuestras ideas de manera libre, ¿no? O sea, me gusta el espacio, y ojalá que no seamos los únicos que estemos en estos lugares. También invitar a otros, a visibilizar a otros, ¿no? ¿Qué opinan en este caso sobre temas educativos? En nuestro caso, pues nos tocó educación intercultural, y hacer la invitación a que sigamos reflexionando, pero esto que platicamos aquí, que se haga práctico, ¿no? Y yo creo que deberíamos empezar por nuestra casa, ¿no? Y efectivamente, pues visibilizar y garantizar derechos, en este caso de educación superior, a aquellos que históricamente se les ha negado, ¿no? Entonces, soy de la idea de que en un afán de querer posicionar unas carreras, en este caso como UPN, se marginen otras o se desaparezcan otras, creo que somos los primeros que estamos violentando derechos, ¿no? Porque independientemente de si tenemos alumnos o no, es un derecho para la gente que no ha tenido acceso a la educación superior a abrir esos espacios, con 1 o con 2 alumnos, pero eso es un derecho, y un derecho está por encima de una política pública. Entonces yo creo que seríamos los primeros en estar abonando a que efectivamente la diversidad cultural y la interculturalidad se haga práctica en espacios de educación superior como estos. Esa sería la invitación, y yo con eso cierro. Gracias, Alicia, por este cierre, que me lleva a la misma pregunta que se hace rato: ¿qué tanto también el otro quiere apropiarse de la palabra? Y como subordinado siempre le toca jugar en desventaja. Pero ese es el reto que se enfrenta, ¿no? Y a lo cual se tiene que superar. Alicia, muchas gracias por participar el día de hoy. Seguramente estoy con la idea, porque quedaron muchos temas en el tintero que hay que discutir, de que podamos otra vez tener una charla en este espacio o en otro. Gracias, Paula, por hacer presencia tan temprano aquí, de que vienes desde fuera, para acompañarnos y dar tus ideas. Rigo, muchísimas gracias. Aquí te tenemos de manera muy frecuente en la unidad, aunque sea protestando, pero es pocas las oportunidades que tenemos de charlar sobre estos temas. En realidad nos tragan más los temas administrativos, sí, que debiera ser lo secundario. Sí. Y sin embargo, pareciera que en las instituciones suele ser lo primario, ¿no? Ya sea por interés personal de las plazas, el estímulo, el SNI, etcétera, que pareciera que es mucho más importante que discutir lo educativo, o las cuestiones de que falta una lámpara aquí, falta una lámpara allá, o no hicieron el aseo aquí, no hicieron el aseo allá, ¿no? O me falta un garrafón de agua en X lugar. Son cuestiones que luego nos tragan más.
Muchísimas gracias por esta participación. Sí quiero la idea de que podamos tener otro encuentro con ustedes para profundizar en algunas cosas muy particulares. Dice Octavio Paz, las grandes revoluciones empiezan por una revolución del lenguaje. Y si queremos empezar a revolucionar, necesitamos empezar a discutir, ¿sí? Si creemos que el lenguaje no es neutro, bueno, el simple hecho de empezar a verbalizar, a decir las cosas, ya es una manera de empezar a concretar cosas. No se reduce a eso, no queda hasta ahí, concuerdo, pero es el punto de partida. ¿Sí? Muchísimas gracias también a ustedes, los esperamos en los siguientes programas para que puedan acompañarnos en esta serie de discusiones en que nos hemos visto inmersos y que hemos impulsado sobre diferentes temáticas. Esta era una deuda que teníamos pendiente y bueno, como lo dije hace rato con respecto al lenguaje, es el punto de partida, espero, para volvernos a invitar a nuestros 3 compañeros y amigos y a otros más que puedan hablar sobre esto. Gracias. Gracias. Muchas gracias.